Buena tarde, mi nombre es Daniela López Soto, estudiante de maestría en administración. La obra que yo elegí se llama La teoría de la clase ociosa, publicada en el año 1899 por el sociólogo y economista estadounidense Thorstein Bunde Veblen, quien es un crítico de la evolución de la sociedad y de la economía de su país. La obra resalta a grandes rasgos la importancia que tiene la cultura para que la sociedad se desarrolle y evolucione. Entonces es ver cómo influye ese antepasado, esos comportamientos, esas conductas, para que una sociedad y su economía evolucionen o trasciendan, pero ese trascender involucrado con esos comportamientos que se dieron y que fueron exitosos en el pasado. Es ver también, resaltar de que en sus planteamientos dice que no existe una naturaleza universal que pueda explicar todos esos comportamientos antropológicos que han sido descubiertos. Es ver que en cierto tipo de sociedad con ciertas condiciones la economía evoluciona y se desarrolla de cierta manera, y ver cómo en otro entorno tienen otro tipo de cultura, otro tipo de costumbres, y por lo tanto se desarrolla de otra manera. Es muy interesante lo que el autor plantea, eh, ya que divide la economía en dos partes. Esa economía de clase superior, que tiene el poder, que tiene la riqueza, que son acumuladores, y esa economía inferior que le toca vivir básicamente para subsistir, que no tienen expectativas de superación o de poderse igualar a un nivel económico como la clase superior, debido a ese comportamiento y a ese patrón que ellos traen. Y aunque son la minoría de la clase superior, ver cómo es casi imposible alcanzar un nivel económico a ese como lo tendría la clase superior. Ver que como aspectos bárbaros como lo fueron la astucia y la ferocidad que dentro de la obra se mencionan en muchas ocasiones, ver cómo esos comportamientos egoístas están aún latentes y que se utilizan con el fin de obtener un beneficio y poder tener reconocimiento de la sociedad, y poder por medio de ellos burlar de cierta manera el, el sentir, el actuar, los principios, los valores de otra persona, de otra comunidad, como lo era la clase inferior. Veo cómo, o sea, toman esos aspectos negativos, como lo eran los comportamientos belicosos, la guerra, la lucha, para poder obtener el poder y la riqueza, y que de cierta modo, aunque fueron aspectos de la barbarie, siguen latentes. ¿Con qué fin? Con el fin de no poderse ser superados por una clase que son mayoritaria, pero pues que no tienen las fuerzas o el armamento necesario suficiente para poderlo superar. Entonces es ver cómo utilizan este tipo de comportamientos eh, de un antepasado para poder seguir sosteniendo un estatus. Cómo clasificar el trabajo industrial como un trabajo indigno, impuro, de servidumbre y de humillación, y cómo ver que clasificar un trabajo honorífico cuando viene por medio de la fuerza, las matanzas, las armas. Entonces, básicamente es como un preámbulo de lo que hace el autor. Debe hacer esa clasificación de una clase superior llena de comodidades, llena de beneficios, que no se involucra de cierta manera con la clase inferior porque es deshonra, porque es un acto impuro,
pero sí sacar cómo le sacan provecho y explotan esta clase para poder obtener y sostenerse o superar el rango en el que está. A continuación se va a explicar el capítulo número 3, que corresponde al nombre de el ocio ostensible. De este capítulo me llamó mucho la atención la frase primera que el autor mencionaba, y parafraseando lo que él dijo, es donde existe la posibilidad de que se opere libremente, estará la posibilidad o surgirá con ello una clase secundaria pobre y precaria. Entonces es ver que siempre va a estar esa posibilidad o va a surgir junto con la riqueza la pobreza. ¿Por qué? Porque el rico quiere ser cada vez más rico y se aprovecha y explota al pobre con el fin de generar más estatus. Entonces podemos ver que en ese capítulo hacen una división de lo que son los comportamientos de la clase ociosa, la clase superior, depredadora, esa clase que no tiene límites para acumular riqueza, y por otro lado la clase inferior, que es la clase trabajadora, perteneciente a la industria, en la que su orgullo es la eficacia y el ahorro en la parte del trabajo, mientras que por otro lado para el depredador no es justo lo que tiene, sino que tiene que seguir acumulando más riqueza y tiene que seguir acumulando más poder. En la clase inferior hay sujeción, hay pobreza, consideración del trabajo indigno, mientras que por el otro lado la clase depredadora, en otros términos, no mueven un dedo para conseguir lo que tienen, o sea, abusan de esa clase inferior para poder ellos beneficiarse. Ver cómo no es solo el hecho de acumular riqueza y poder, o sea, si usted no ostenta, si usted no presume esa riqueza y esa acumulación que tiene, si no lo demuestra ante la sociedad, pues no hay una evidencia, de que usted es rico, de que usted tiene el poder. Entonces no basta solo con acumular, sino que se lleva al nivel de presumir, de hacerle ver al otro lo que tengo, para poder ser reconocido y tener un cupo importante dentro de la sociedad. Dentro de la clase depredadora la gente se caracteriza mientras en la clase inferior su orgullo es la eficacia y el ahorro, en la clase depredadora son las apariencias, el gasto refinado, se hacen compras de objetos, de prendas, de cosas que representen un valor importante y que la sociedad lo reconozca como costoso. De lo contrario, no sirve si es un objeto que representa menos valor o que quizás es utilizado por la clase inferior. El estatus que se genera en esta clase depredadora va representado porque su gente se dedica a ciertas actividades totalmente diferentes a la clase industrial, a la clase trabajadora. Aquí ellos se dedican a las lenguas muertas, a la música, al deporte, a estudiar la ortografía, y siempre es con ese sentido de poder aprender, adquirir nuevos conocimientos, practicar ciertas actividades que comparado con el otro, que también compite por reputación, pueda llegar a superarlo. Se miden con gente que está bajo sus mismas condiciones o que quizás están superiores a ellos. Si usted no trabaja en la industria, si usted no pertenece a esa clase inferior, entonces eso es, o sea, la abstención del trabajo es un impuesto del decoro que ellos llaman, es algo que representa una buena posición ante la sociedad. No
Para ellos los oficios serviles son considerados una contaminación espiritual. O sea, la parte espiritual es la parte moral, la parte interior del ser humano que es tocada cuando se hace algo indebido. Entonces, psicológicamente, si usted está haciendo un trabajo de la clase inferior, usted ya sabe que pertenece mentalmente a una pobreza, a un trabajo indigno. Son patrones que se crean para poder seguir sosteniendo ese estatus y sosteniendo ese poderío en la sociedad. En la clase depredadora, el ocio es considerado como algo que enaltece la vida, que la embellece, pone a los hombres en un estado espiritual muy elevado, porque pues está lejos de lo que es todo trabajo servil o rutinario. Dentro de esta clase depredadora también se da el ocio vicario, ese ocio al que pertenecen las mujeres, los sacerdotes, pero no todo tipo de mujer, sino la mujer que a través de las generaciones también le es transmitido ese ocio. Es la mujer que pertenece a la clase superior, que ha sido de cierto modo reconocida y ya no pertenece o no han hecho parte de la clase inferior, pero ahorita hace tareas de servidumbre, pero al amo, ya que hace parte o es propiedad del amo. Reconocer esa parte de como ocio vicario y reconocerle a la clase depredadora los modales, el decoro, las prácticas formales y ceremoniales, ya que establecen pues que los modales son una prueba de hidalguía, una prueba de nobleza, una prueba de que en su desarrollo, quien tiene modales ostenta dinero, quien tiene modales tiene reputación. ¿Por qué? Porque la clase inferior no le es posible acceder a este tipo de comportamientos o de aprendizajes. Me parece importante o llamativo el papel que juega la mujer en esta clase. La mujer llamada hidalga es una mujer que ennoblece, pero que no solo representa para el hombre como una fuente de servil, sino que yo lo veo por el lado de que cómo explotan esa mujer que aún teniendo reconocimiento y estatus es para mí una esclava del hombre arrogante, prepotente, que aunque no se iguala con las mujeres de la clase inferior, pero sí sigue siendo un patrón servil del amo, del hombre rico. Lo único que cambia es la condición, o sea, pasa de ser, no es una mujer que hace un trabajo indigno, industrial, sino una mujer que sirve, pero le sirve al amo. Entonces esto le da otro papel representativo en la sociedad, pero para mí sigue siendo una mujer servil, una mujer de trabajo indigno. Junto con los criados, pues están al cuidado de las labores domésticas, aunque para el hombre cabal, para el hombre de reputación, tener ese tipo de mujeres y que generen hidalguía, que generen reputación, para ellos también lo es, debido a que la mujer representa al hombre, en el sentido de que si ven a una mujer vestida de acuerdo a la clase ociosa, pulcra, muy limpia, esto le genera a ellos reputación.
Es ver cómo también al principio se optaban por una mujer que no tuviera que no tuviera como unas condiciones físicas apropiadas, o sea, más bien que fuera robusta, que fuera grande, pero ver cómo a medida que va pasando y va evolucionando, ya esta mujer tiene otros patrones, otras condiciones, ver que aunque sigue siendo servil, ya debe usar el corset, ya debe usar otros atuendos, tiene que ser delicada, manejar modales también, eh, un tipo de ropa, de trajes totalmente diferentes, pero sigue siendo esa mujer que sabe cuáles son sus condiciones y sus comportamientos serviles para el amo, no deja de ser propiedad del amo. Eh, la clase depredadora no tiene límites, no, no, no deja de lado patrones bárbaros, sino que antes como que los profundiza. Lo que trata es como de modelarlos, de adecuarlos a lo que la sociedad pide, pero no se olvida de ellos, porque ellos es lo que les permite conservar el poder. Ver cómo también la parte de los sacerdotes, que también hacen parte del ocio vicario, cómo sus atuendos, sus trajes representan para el amo un poderío, un estatus. Entonces se debe usar la ropa de la clase, no se debe usar ropa que ya ha sido salida de moda. Es un patrón que, bueno, y si de hecho, si una moda quiere decir pues que si se usaban de cierta manera, la que sigue tiene que ser mejor a la que ya estaba. Entonces es ver que para poder mirar que está ostentando más poder, que tiene más capacidad de derroche, que tiene más, más capacidad de presumir ante el otro. Entonces es ver cómo evoluciona la sociedad, pero con ella no dejan sus aspectos bárbaros y que lo siguen marcando. Se da un consumo ostensible, se da un patrón de derroche cada vez más marcado, que lo que genera es cada vez más el abuso de la clase industrial inferior. Para mí, esta obra de Veblen es una obra muy interesante porque aunque fue publicada en el año 1899 y a raíz de lo que dejó la revolución industrial, aún sigue latente, aún de estos patrones hay muchos que se ejercen en la sociedad, y es ahí donde uno dice que, y comparte con el autor, que es una evolución social, pero que trae amarrado con sí mismo conductas del pasado y que no han podido ser erradicadas totalmente. Eh, en muchas en muchas culturas, en muchos países, aún es posible percibir esto, el abuso de la clase superior y el trabajo indigno, el trabajo industrial, el trabajo bajo que para ellos representa, pero que de cierta manera de eso dependen, de la sociedad inferior o de la clase inferior como la llaman, depende que la clase rica sea cada vez más rica, porque pues no es posible de que ellos tengan tanto poder y tanta riqueza y tanta acumulación si la mano y la mano de obra no es explotada, no es sacada en su máximo provecho. Por lo tanto, y en relación a las mujeres, considero que ese patrón, aunque bien vestida y de corset, iba la mujer, de todas maneras seguía siendo una sierva. Entonces es ver cómo desdibujan un patrón y lo pintan de otra manera para llegar al mismo fin. En este caso, pues de servir
y ser de la propiedad del hombre. Aunque actualmente pues ese esquema ya ha evolucionado, ya la mujer es reconocida socialmente, puede ejercer el voto, puede ejercer su trabajo, eh, puede recibir educación, pero ver cómo aunque pertenecía a esa clase y representaba un estatus, no podía acceder a cosas que eran exclusivamente de hombres. Por ese lado es algo que todavía en muchos hogares, pero más sin embargo en los hogares donde la mujer ha sido poco estudiada, se ven este tipo de patrones, o quizás en los hogares en que la mujer es vista como de solo de labores de la casa, que solo puede hacer labores domésticas y de crianza. Entonces uno dice, ¿qué tanto ha evolucionado realmente la sociedad o qué tanto ha evolucionado el individuo para reconocer y aceptar ese tipo de patrones en su vida? No, o mirar, es que muchas veces me imagino que así pasaba en la época anterior, eh, se sometían a lo que les tocaba y no, las condiciones no les daba para más, porque no había una libertad marcada. Pero hoy eh, la persona, hay muchos medios para que las personas superen y más que todo las mujeres puedan representar una parte importante de la sociedad. Entonces hay veces que se quedan como marcadas por ese patrón que traen o por ese tipo de crianza que les dieron y se limitan. Esta obra de Viblen me pareció muy interesante. Cada vez quería leer y leer más, no algo como muy encadenado, como muy cierto, como muy real. Lo lleva a uno como a pensar y a reflexionar y a ver qué patrones culturales uno tiene todavía de esa época bárbara, de esa época ancestral, que se pueden corregir y que se pueden quizás mejorar.